Chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la lección 24 de No es casualidad. Puede ser que nosotros como preadolescentes pasemos situaciones que va a haber personas que van a tener pensamientos diferentes, van a tener creencias diferentes, van a creer que la creación fue un accidente, fue una casualidad. Pero nosotros como preadolescentes que sabemos que Dios creó la tierra, Él hizo la creación, Él es el creador, va a haber personas que van a tener pensamientos diferentes y nosotros tenemos que estar firmes ante estas situaciones, ante estos momentos. Les voy a dar un ejemplo básico. ¿Ven este libro? Sabemos que este libro no se creó solo. No cayeron tinta, no cayeron letras, no se cayeron estos colores así de la nada, sino que hubo un escritor, hubo un ser inteligente. Lo mismo que un edificio. El edificio también no se creó solo, no fue un accidente, sino que hubo un arquitecto, hubo un ser inteligente. Entonces esto es lo mismo con la creación. La creación no se generó por la nada, por una casualidad o un accidente, sino que hubo un creador. Y ese creador es Dios. Entonces, para aprender de esta lección, tenemos que estar firmes ante estos momentos, ante estas situaciones, que va a haber personas que van a traer ideas, van a traer pensamientos diferentes y nos van a intentar cuestionar, nos van a intentar dudar en lo que nosotros creemos. Así que bueno, nos vemos, chicos, lo dejo que eso hablen en familia. Nos vemos, bendiciones. Hola hermanos, Dios los bendiga, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué hermosos videos, ¿no? Bueno, bienvenidos también a los que están conectados online, Dios los bendiga. Pero qué importante esto de ser la iglesia en los barrios, ¿no? Tenemos que ir y ayudar al que está pasando necesidad. Eso es un acto de compasión. ¿Por qué? Porque Jesús fue compasivo. Y nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Señor, ¿no? Amén. Así que los animo a participar. Somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué les parece si empezamos orando para entregar este hermoso culto a nuestro Señor? Amén. Padre amado que estás en los cielos, Señor Jesús, gracias, Señor, por este día más de vida. Gracias, Padre, por permitirnos llegar hasta aquí para solo con un propósito, Señor, de adorar tu santo nombre, Señor Jesús. Por eso saca toda preocupación, toda angustia, todo lo que estemos pensando, Señor, que no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer, para solamente tener nuestra mente y nuestro corazón para adorar tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por todo y quédate con nosotros. En tu nombre bendito, Jesús. Amén. ¿Y qué les parece si empezamos adorando al Señor? No sé qué palabras
Buenos días, hermanos. Qué bueno estar en la casa de Dios, poder alabar su nombre. Y vamos a tener en ese momento la lectura bíblica. Pido que abran sus Biblias, sus tablets, celulares, en Filipenses 3:17. Y después vamos a leer también, mismo Filipenses, pero el capítulo 4, del verso 8 y 9. Entonces, Filipenses 3:17. Amén. Dice la palabra del Señor. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que sí conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En Filipenses 4, del verso 8 y 9, dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, si esto pensad. Lo aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí. Esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bienvenidos a la casa del Señor. Es un privilegio poder estar en la casa del Señor. Amén. Hay muchos hermanos. Hoy precisamente estaba viendo un videito que nos compartía hermano Carlos, de que en Afganistán hoy no se están pudiendo reunir, al menos así a lo público. Así que es una bendición, vos también que nos estás viendo ahí en las redes, es una bendición que te unas a nuestro servicio de esta mañana y que el Señor pueda bendecir tu vida, es mi deseo. Así que bueno, aquí en Filipenses, Pablo le está escribiendo a la iglesia en general, a los hermanos en general, pero también le habla a los hermanos supervisores, a los hermanos servidores, ahí a los diáconos, ¿no? Y dice obispos, dice ahí en la Reina Valera. Y estos vivían en Filipos, por eso se llaman filipenses. ¿Correcto? Entonces ellos vivían ahí y esta era una colonia romana, la cual gozaba de buenos privilegios de parte del imperio. Así que hermana Thaís lo leyó ahí en un acento bastante brasilero, con la Reina Valera del 60. Ahora lo voy a leer yo con mi acento nicaragüense. Ustedes que dijeron que me iba a salir como la argentina. No, pero lo voy a leer en la versión 2015 de la Reina Valera y dice así: hermanos, sean imitadores de mí. ¿Me está siguiendo ahí, bro Israel? Hermano Israel, ¿me está siguiendo? Muy bien. Tenemos un buen PowerPoint ahí. Bien, dice, hermanos, sean imitadores de mí y presten atención a los que así se conducen, según el ejemplo que tienen en nosotros. ¿Qué dice Pablo? Sean imitadores de mí. De mí, dice, y de aquellos que se conducen como yo. ¿Está bien? Dice, en el 4:8 y 9, que está ahí también creo, no, ese no está ahí. Pero dice el 8 y el 9, dice, en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Y el 9 dice, lo que
aprendieron, aquí Thaís te costó, ¿no es cierto? Ese isteis, eso poético que le pone la Reina Valera del 60. Dice, lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron y vieron en mí, esto hagan. Y dice, y el Dios de paz, ¿qué va a pasar? Estará con vosotros, estará con ustedes, estará conmigo, estará con usted, estará con todos. Así que quiero que meditemos en este tema, discipulando, estamos en esa serie, en ese enfoque del discipulado, discipulando modelos de su presencia, ¿no? Y así que Pablo llama a los filipenses a que sean sus imitadores y lo hace a través de 4 verbos. Los tenemos ahí, Israel. Y quiero que le prestemos atención. Me llamaron la atención estos cuatro verbos. El verbo, a ver los que son maestros ahí me pueden corregir. El verbo indica una acción, ¿correcto? Entonces mantengamos eso en mente. Entonces Pablo nos va a llamar a ser sus imitadores a través de cuatro verbos. A ver, tenemos el primero ahí, Israel. Lo que aprendiste. Ese es el primer verbo. Entonces, ¿cuál sería el primer verbo? Aprender. Pablo enseñó un evangelio práctico, un evangelio del diario vivir, un evangelio que no solamente era para los sabios, para los inteligentes, para la alta sociedad, sino que también era para el pueblo en general. Y no solamente para el pueblo en general, porque era para los que creyeran en el evangelio. Y por eso vemos en su iglesia, en la gente que él captó, en la gente que él predicó, en la gente que él acompañó, de personas de todo tipo. Ahí vemos a una comerciante, ¿recuerdan a la comerciante Lidia? La que vendía púrpura. Bueno, ella era una comerciante y ella recibió o aprendió el evangelio de parte de Pablo. ¿Recuerdan a la divina que lo estaba siguiendo y le daba profecías y le adivinaba cosas? Bueno, a ella también era lo más bajo de la sociedad, el esclavo. Después estaba el soldado romano, que ya esa era una clase más arribita, de clase media, ¿no? Y también Pablo le compartió el evangelio a ese tipo de personas. Y Pablo enseñó un evangelio donde en Jesús no hay diferencia de hombre, mujer, chico, pequeño, esclavo o libre. Todos eran bienvenidos a recibir a Cristo. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el primer verbo? Aprender. Segundo verbo, recibir. Lo que recibiste de mí. Entonces, le pregunto a usted, ¿qué es lo más valioso que Pablo le pudo dejar a su generación? ¿Y eso cómo lo llamaríamos? Casi le pegó. ¿Ah? No, allá dijeron algo. El evangelio, Jonás lo dijo. El evangelio, sí, ustedes lo dijeron ahí, pero quise la palabra puntual. Lo más valioso que Pablo le pudo haber dejado a su generación, a la gente de su tiempo, fue el evangelio. Así que el evangelio, él instaba a sus discípulos a que no se detuvieran en filosofías huecas, decía él, o en genealogías, dice, o castas interminables. No sé por qué hizo esto, creo que quizás por ahí algunos, yo soy de los González, yo soy de los Rojas, yo soy, dígame otros apellidos ahí, de los Lencina, ¿no? Entonces que algunos querían resaltar esa importancia de pertenecer a esa casta, ¿no? Y eso los hacía sentir que eran importantes o merecedores de Dios, ¿no? También, entonces, él les deja el evangelio a su generación. Ellos reciben el evangelio de parte de Pablo. Otra cosa que Pablo les deja es la salvación a través de Cristo y no de la ley, como muchos lo estaban predicando, ¿no? Entonces, les deja la salvación a través de un Cristo resucitado. Y a través de este Cristo, Él les entrega poder y autoridad. ¿Y este poder y esta autoridad para qué sería? ¿Para rebelarse contra el imperio romano que tenía al pueblo de Israel oprimido? Yo creo que no. Sino dice él, para destruir fortalezas. Para destruir fortalezas, para que el espíritu se fortalezca y que la carne pueda menguar. Entonces, eso es lo que Pablo les entregó a sus seguidores, a sus oyentes, a los que lo observaban. Ahora, vamos al siguiente verbo. Entonces, este verbo era recibir. Y mencioné por lo menos 2, salvación
y evangelio, ¿no? Lo que ellos recibieron de Pablo. El siguiente verbo sería, ¿estamos ahí? Oír. Lo que oíste. Entonces, ¿qué pudieron haber oído de Pablo? Esta gente que lo escuchaba. Que la salvación es por gracia y no por ley. ¿Creen ustedes que ellos le escucharon esto a Pablo? Casi en todas sus cartas que él escribe, él recalca esto, de que el evangelio, de que la salvación es por gracia y no por obra, dice, para que nadie bien ahí. Entonces, la salvación, ¿qué más pudieron haber oído? Que el único camino al Padre era ¿quién? Jesús. Y que este Jesús vino para acercarles el evangelio. ¿Recuerdan a Jesús diciendo el reino de los cielos se ha, ¿qué cosa? Acercado. Y es posible que Pablo también les repitió esta frase. Entonces, otra cosa que pudieron haber escuchado de Pablo es que Cristo, a pesar de que había muerto, a pesar de que había resucitado y a pesar de que se había ido ahora a la derecha del Padre, estaba presente ahí con ellos. ¿A través de quién? ¿De quién, hermana Susi? Sí, pero ¿a través de quién más? ¿Y eso se llama? Iglesia, muy bien. Entonces, a través de su iglesia. ¿Y qué era la iglesia? Dice que es el cuerpo de Cristo. Somos las manos, somos los pies que vamos a seguir ministrando el nombre de Cristo acá en esta tierra. Amén. Entonces, que Cristo está presente a través de su iglesia y que el evangelio debe seguir avanzando para con aquellos que todavía no conocen a Cristo. Y por eso Él se esforzó. Por eso Él puso su ímpetu en que el evangelio fuera conocido entre los gentiles, entre aquellas personas que no estaban incluidos ahí en la salvación. Entonces, esa es la otra cosa que pudieron haber escuchado de Pablo. Y una cosa más que yo puedo pensar que Pablo lo dijo y sus oyentes lo escucharon, es que el evangelio crece, el evangelio avanza a pesar de mis circunstancias, a pesar de sus circunstancias. Pablo precisamente en esta carta hacia los filipenses está escribiendo desde la cárcel. Impresionante, ¿no es cierto? El evangelio no estaba encarcelado. Y nosotros somos testigos acá en Moreno también de eso. Tuvimos 1 año y medio y todavía como que ahí estamos medios, que no estamos tan libres para hacerlo, pero el evangelio se siguió predicando a través de las redes. El evangelio no se detiene. Se detiene nada más cuando nosotros cerramos la boca o cuando nosotros dejamos de actuar o cuando nosotros no nos esforzamos para que el evangelio sea conocido. Entonces, Pablo desde la cárcel, él siguió enviando cartas y esforzando y alentando y motivando a sus escritores, a sus oyentes para que siguieran a Cristo. Entonces, el siguiente verbo era, el que estamos leyendo ahorita era oír. Tenemos aprender, recibir y oír. Vamos a un cuarto verbo. Lo que viste, ver. Entonces, ¿qué pudieron haber visto? Su manera de vivir, muy bien, su manera de actuar. A mí me puse a pensar, conociendo un poquito a Pablo, que pudieron verlo cómo él plantaba el evangelio, cómo él compartía el evangelio, cómo él se movía para que el evangelio de Dios, de Jesús, fuese conocido ahí en la zona donde él estaba. Es posible que ellos vieron eso, de que Pablo empezaba por puntos estratégicos. Pablo empezaba por ciudades estratégicas, precisamente acá Filipos era una zona estratégica para poder esparcir el evangelio hacia otros puntos de ese mundo romano en ese momento. Y él por eso quería ir a Roma también. Roma era un punto muy estratégico para que el evangelio de Jesucristo fuese conocido. Entonces, sus seguidores vieron eso, aprendieron eso de él. Entonces, también es posible que vieron cómo él plantaba la iglesia, cómo él iniciaba la iglesia. Lo vieron quizás poner de su propio bolsillo. ¿Recuerdan qué hacía Pablo? Carpas
Ese era su negocio, esa era su manera de subsistir. Entonces, es posible que sus ahí hermanos que estaban con él vieron cómo se plantaba la iglesia. Recuerda qué es lo que hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad por primera vez. ¿Qué hacía? ¿A dónde iba? A la sinagoga. Muy bien, ahí mi esposa tirándome ideas. Iba a la sinagoga. Él quería empezar por ahí porque eran su gente conocida. Él pensó que lo iban a abrazar, él pensó que lo iban a apoyar en seguir esparciendo este nuevo evangelio, esta nueva manera de ser salvos. Pero ¿qué pasó con la sinagoga? ¿Le daban la espalda? ¿O no solo le daban la espalda? Lo pateaban y lo mandaban a otro lugar. ¿A dónde iba entonces Pablo? ¿A dónde? ¿Qué por acá dijeron? Plazas, anfiteatros. ¿Lo vieron en los tribunales? Pero hay una cosa más, que esta iglesia es muy práctica en hacer eso. Las casas, decirlo más fuerte, las casas. Se iba a las casas y allí iniciaba la iglesia. Entonces los hermanos, las personas que lo estaban siguiendo, también se daban cuenta de que la iglesia se plantaba en las casas. Así que, muchachos, Moreno Centro lo está haciendo bien. Desen un aplauso a esos líderes de todas las semanas, reuniéndose, compartiendo, esforzándose ahí en las casas, para que el evangelio, para que Jesucristo sea conocido. Amén. Entonces, es posible que ellos vieron esto. Otra cosa que sus seguidores, sus hermanos, sus iglesias pudieron ver es que la protección y la provisión de Dios estaba con él. Pablo tenía esa protección y esa provisión de Dios. Recuerda cuando estaba en el barco y la tormenta azotó al navío. Ellos vieron que no se ahogó. Recuerda más adelante cuando llega a la isla y una víbora se le cuelga de la mano y no murió. Eso era la protección de Dios. Recuerda las pedradas que le atestaron a él, que lo dejaron ahí medio muerto. O muerto, porque la gente pensó que los que lo apedreaban creyeron que lo habían matado. Pero Dios lo levantó nuevamente y lo restauró. Y él pudo sanar y seguir compartiendo el evangelio de Jesucristo. Estas cosas no lo hicieron desistir de seguir predicando. Ellos vieron que estaba contento a pesar de las circunstancias. Él dijo, he aprendido a vivir en abundancia, como también sé hacerlo en medio de la escasez. Y él estaba contento, él estaba satisfecho con eso, a pesar de las circunstancias. Que él también pudieron ver que él habló a personajes importantes. Él estuvo al frente estuvo ahí enfrente de esos emperadores, gobernadores y gente que tenía relevancia en la sociedad. Y él compartió el evangelio de Jesucristo con ellos también. No perdió una oportunidad. Entonces, pensando en estos 4 verbos, que podemos decir que entonces la imitación entra por la mente. También entra por ¿dónde más? Por el tacto, también hay que tocar, hay que probarlo. Por el oído, también hay que escuchar. Y también por la vista. 4 verbos que nos ayudan a imitar aquello que vemos a otros hacer o que escuchamos decir a otros. Entonces, muy lindo todo esto, los verbos, están lindos, ¿no? Estos 4 verbos, muy lindo todo, pero la clave no son todos estos verbos, hay un verbo más. ¿Lo identifican? Ahí poneme la otra diapositiva, Israel. Bien ahí. Hacer. Podemos tener la cabeza muy grande, podemos tener el oído muy atento, podemos tener ahí los ojos puestos en el meollo del asunto, pero si no lo hacemos, no pasa nada. Estamos ahí, solo muy nutridos espiritualmente hablando. O también emocional o no sé, físicamente hablando. Podemos estar así bien, pero si no procedemos a hacer aquello que hemos visto, aprendido, oído, escuchado, no sirve de nada, no pasa nada.
Entonces, Pablo insta a sus seguidores a que digan o a que hagan estas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque lo que hizo Pablo, lo que dijo Pablo, lo que vio Pablo, lo vio de Jesús. Él hizo o está replicando lo que vio hacer a Jesús. ¿Y por qué Pablo hacía lo que Jesús hacía? Porque Jesús hacía, ¿qué cosa? Lo que el Padre hacía. Entonces, ¿vieron acá la imitación? Hay que ver que estamos imitando también. Entonces, así que, viendo la vida de Pablo, ¿será que quiso Pablo que nosotros copiáramos cada una de las cosas que él hizo o era o fue? Que fuéramos esos misioneros, que fuéramos esos hombres y mujeres aguerridas que las pedradas no lo bajonean, que la cárcel no lo bajonea. ¿Creen ustedes que eso fue lo que quiso Pablo, que hiciéramos, que escribiéramos libros, que hiciéramos teología? Yo creo que no es exactamente a lo que Pablo se refería que hiciéramos, porque Pablo es Pablo. Pablo tuvo su pedestal, tuvo su oportunidad de predicar. Pero aún con todo lo que Pablo fue, no le pudo llegar a todas las gentes con el evangelio de Jesucristo. Entonces, Pablo es Pablo, pero ¿qué sería entonces lo que Pablo quiso que nosotros imitáramos? Y yo puedo pensar en tres cosas. No sé si tenemos ahí las otras. Ahí está, la primera. Predicar a Cristo. Esta es una cosa que no importa si yo soy tímido, si yo soy muy exuberante, si yo soy callado, puedo aún así predicar a Cristo. Entonces, este era un punto de vista, o era una parte de Pablo que él siempre hizo, predicar a Cristo. ¿Por qué? ¿Pero por qué predicaba a Cristo? Lo hizo porque él lo conoció. Y no solo lo conoció, también lo experimentó, se relacionó con él. Y es más, transformó su vida entera. Transformó su ser entero. Ahora, tal vez a muchos nos asustará esta parte de predicar, porque decimos, no, yo no me subo a una plataforma, yo no me voy a poner detrás de un púlpito, no, yo soy muy tímido para esto. Entonces, cuando digo predicar, no me refiero a eso. Hay una y mil maneras de formas que nosotros podemos compartir y predicar a Cristo. Y aún a veces, sin necesidad de abrir la boca. Me sorprendió hace unas semanas de un individuo que se acercó a mí. Y empezamos a tener una conversación con él. Habíamos hecho algunas ¿cómo se llama? Él no es un cristiano o no es un creyente. Al menos eso es lo que yo pensaba, pero él se acercó a mí y con sus problemas, con sus dificultades, y él me dijo esto: con esta situación que yo vengo viviendo y vengo experimentando, decía yo, me gustaría, dice, sacar tu chip, me dijo él, sacar tu chip, agarrar el chip de Wilmar y implantarlo en mi mente y vivir la vida que vos vivís. Y ojo, habíamos estado juntos otras veces, pero jamás le prediqué a Cristo. Eso es un palo para mí. Porque yo pensé, no, no necesita a Cristo, está bien posicionado, tiene todo lo que necesita. Y él lo dijo, yo tengo mi psicóloga, dice, tengo mis consejeros, tengo esto, tengo lo otro. Pero ¿sabes qué? Me dijo, la parte espiritual la tengo. Y allí ese chip es el que yo quiero, dijo él. Entonces, podemos predicar a Cristo aún sin abrir la boca. Porque están los otros sentidos. ¿Sí? Bien, entonces, esta es una cosa que considero que Pablo quiso que nosotros imitáramos. La segunda cosa, por favor, ahí el técnico, era ser un buen representante del Evangelio. Pablo no se avergonzó del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es ¿qué cosa?
¿Poder de qué? Poder de Dios. Sabía el poder que el evangelio tenía para transformar la persona. Y no solo la persona, también la sociedad entera. Entonces Pablo estaba muy convencido de esto. Y también, como buen representante del evangelio, aprovechó incluso, recuerda cuando estaba caminando ahí por la plaza, vio un nicho de todo el panteón de ídolos que tenían en la zona. Había un nicho que decía, al Dios no conocido. Aún ese nicho vacío, él lo aprovechó para representar y colocar ahí el evangelio de Jesucristo, para poner a Dios ahí. Y él dijo, este es el Dios verdadero. Y no solo dijo eso, sino que este es el Dios al que yo represento. Impresionante. Impresionante. Entonces, él aprovechó cada circunstancia para poder presentar el evangelio de Jesucristo. Una tercera cosa es que él hizo, póngalo ahí, él hizo discípulos y discípulos a la semejanza de Jesucristo. ¿Podrían mencionar algunos de sus discípulos? Timoteo, ¿quién da más? Tito, muy bien. Filemón, a ver por acá. Pedro, ok. Santiago, no. Lidia, ajá, está bien, ahí sí, nos estamos acercando. Ahí en todas sus cartas, él menciona algunos nombres ahí, y para mencionar algunos, un Timoteo, un Bernabé, un Aquila, una Priscila, un Clemente, Tito, Onésimo, Lucas, Filemón, entre otros. Entonces, él hizo discípulos, y estoy seguro que esto Pablo también quiso que lo imitáramos. Ahora, bueno, nos aplazamos, le pifiamos en algunos de los discípulos de Pablo. Pero, Laura, ¿puedes mencionar alguno de tus discípulos? Bien. Cato, ¿puedes mencionar alguno de tus discípulos? A ver, bueno, menciónalo. Bien, Rodrigo, bien. Bro, Rubén. Entonces, vamos bien, ¿no es cierto? Pero sigamos apretando. Y eso me lo digo a mí mismo también. Porque Pablo, estoy seguro que él quiso que le imitáramos en este asuntito, en hacer discípulos semejantes a Cristo. ¿Y por qué hacemos esto? Pablo, recuerden dónde estaba. Estaba en la cárcel. Él no podía seguir ministrando, él no podía seguir tocando, él no podía seguir dando, él no podía seguir hablando así presencialmente, motivando, abrazando. Entonces, lo harían sus discípulos. Te estoy mandando a este y va este contigo. Asegúrate de recibirlo. Entonces, ¿por qué hacía esto? Porque ellos continuarían la tarea de esparcir el amor de Cristo a donde quiera que ellos fueran. Muy bien, vamos poniéndole el cierre a esto. ¿Qué pasaría si nosotros, a ver si recuerdan los verbos? Aprendíamos, recibíamos y ver. ¿Y el último? Hacer. Recuerda que son 5, a ver, con la mano ahí, con los dedos de la mano, ¿no? Hacer. Entonces, ¿qué pasaba si nosotros hacíamos estas 5 cosas? El Dios de paz. ¿Qué iba a hacer el Dios de paz? La presencia de Dios asegurada, mi hermano, mi hermana. Si hay algo que yo oro y le pido a Dios, es su presencia en lo que quiera que yo vaya a hacer o decir. Que la presencia del Señor vaya conmigo. Recuerda lo que dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, aquí me quedo, no voy. Pero haciendo estas cosas, entonces nos aseguramos la presencia de Dios con nosotros. Ahora, y hay una cosita que me llamó la atención. ¿Cómo es este Dios? ¿Lo notó usted? ¿Cómo es este Dios? Ahí en la línea, no estoy pensando en otra cosa, acá mismo en la línea. De paz, muy bien, acá donde me dijeron. Es un Dios de paz. Él no viene para juzgarte, todavía. Él viene para restaurarte, Él viene para traer su shalom consigo.
No sé si ha escuchado o ha visto que los judíos, ellos se saludan con este término, shalom, shalom, shalom. Porque ellos desean que la presencia de Dios esté con ellos. ¿Y qué significa el shalom? No solamente es decirte, la paz sea contigo, Thaís, y qué lindo, estoy tranquilo. Aquí conmigo mismo. El shalom de Dios no solamente me restaura a mí por dentro, sino que también me restaura por afuera también. Yo recuerdo a Juana cuando llegó la primera vez acá. Yo puedo ver su sonrisa aún detrás de ese barbijo ahora. Pero cuando ella vino cabizbaja. Y creo que la cara de muchos de nosotros también fue así. El Señor restaura, la paz del Señor, la paz de Dios entra en nosotros y nos restaura por dentro y nos restaura también por fuera. Pero qué lindo, pero aún trasciende aún más. Transforma mi barrio, transforma mi familia, transforma tu familia. Y no solo la familia, si transforma la familia también transforma la sociedad. Y si transforma la sociedad, ¿qué pasa con nuestro país? Es transformado también. Entonces, es muy importante que nos aseguremos que la presencia del Señor esté con nosotros. Porque somos, entonces, de esa manera, entes de paz. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Yo aquí para ir cerrando el costal. ¿A quién estamos viendo u oyendo? Esto es importante. ¿A quién estamos viendo u oyendo? ¿A quién está usted viendo u oyendo? Vos que estás ahí en las redes, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? Porque ¿sabes qué? Si lo que estás viendo y lo que estás oyendo, a eso te vas a parecer. Lo que oímos y lo que vemos, a eso nos vamos a parecer. ¿No es cierto, Pipo? Ojo con lo que vemos, ojo con lo que oímos. Miren, ojo con lo que oímos. Entonces, esa es mi pregunta. ¿A quién está viendo usted? ¿A quién está oyendo? Y la segunda pregunta que tengo para ustedes en esta mañana es, ¿de quién también estamos aprendiendo o recibiendo? Porque de quién estemos aprendiendo y de quién estamos recibiendo, eso es lo que vamos a multiplicar. Eso es lo que vamos a replicar. ¿Por qué hay tanta violencia? Usted enciende la radio, enciende la tele y mejor vuélvala a apagar inmediatamente. Y creo que por eso muchas veces estamos todos ahí nerviosos, apurados o temerosos por lo que vemos. ¿Por qué hay tanta violencia? Porque las personas hacen lo que otros hacen. ¿Dónde está nuestra originalidad? Porque las personas imitan al ladrón, al mentiroso, al soberbio, al adúltero, al asesino. Porque eso ven, han entendido que eso deben hacer. Porque eso es lo que han escuchado. Como iglesia, como individuo cristiano, como individuo representante del Evangelio, ¿qué tanta responsabilidad tenemos nosotros al respecto? ¿Será porque lo que hemos visto y oído, eso no hacemos? ¿Y será que no lo hacemos porque no hay otro que lo esté haciendo? ¿Será porque no hay nadie que nos enseñe? Entonces, aquí está la importancia de que nosotros seamos buenos modelos, de que nosotros seamos modelos imitables. Yo ruego que lo que aprendamos, recibamos, oigamos y veamos de las cosas que hace Wilmar, de las cosas que hace Jessica, Graciela, allá hermana Graciela, Laura, Cato, de que esas cosas que hacemos traiga paz, traiga contentamiento, traiga fortalecimiento. Y entonces poder decirles a ellos,
Háganlas. Imítennos. Tenemos ahí la siguiente diapositiva, Israel. Aquí Pablo hace un cambio abrupto en el verso 8. Y esto también me llamó mucho la atención y por eso obviamente lo estoy compartiendo. Él dice, como diciendo ahí donde dice, en cuanto a lo demás, si usted ve la carta ahí de Filipenses, no se sabe qué es lo demás. No dice eso. Pero viendo ahí el contexto, podríamos decir así, miren, si Wilmar, si Graciela, si Laura, si Rosa, si David, si Julio, no son buenos modelos, o si les faltan buenos modelos ahí en su alrededor, si no hay nadie que les esté enseñando, si no hay nadie, como decía mi viejo, les esté leyendo la cartilla, hagan esto. Por lo que porque quizás los filipenses le mandaron una lista de cosas a Pablo, preguntándole cómo deberían actuar al respecto. Y él no se enfocó en responderles cada cosita, en este caso a los filipenses. Pero él les dice, lo secundario que me preguntaron, la añadidura por lo que me preguntaron, lo que les quite el sueño. Vio que ahí al final, cerrando en el 4, le dice, ruego a Evodia y a, creo que es Sintique, que se pongan de acuerdo. Parece que había una división ahí, lo que les divide, el pleito que se tienen ahí. Dice, júzguenlo de esta manera. Y ahí hay una lista, la anterior creo que era Israel, ¿no? Ah, bien, esta se nos pasó. Dale a la anterior, dale a esta. Bueno, ya te confundí todo. Ahí. Bueno, esto era cuando estaba hablando de la restauración. Muy bien. Vamos a la siguiente, Israel, por favor. Bien, ahí. Entonces, ¿cómo van a juzgar estas situaciones que nos rodean? No podemos, porque el problema de hermano Miguel no es el mismo problema que tiene acá mi hermano Ariel. Hay situaciones diferentes. Entonces, aquí Pablo da una lista de evaluación, como un checklist, como un modelo, cómo vamos a resolver nuestras situaciones. Entonces, lo que estoy pensando, lo que voy a decir, ¿es verdadero? ¿Tiene honor? Lo que estoy haciendo, el negocio que estoy haciendo, ¿es justo? ¿Tiene pureza lo que voy a hacer? ¿Estoy siendo amable? ¿Me voy a ganar buena reputación con esto que voy a hacer? ¿Es virtuoso? ¿La gente me va a aplaudir cuando lo haga? Entonces, muchachos, le dice, procedan, háganlo. Ahora, si no lo es, entonces, tac, ok. No lo voy a... Veo que a veces nosotros oramos, ¿será la voluntad del Señor que yo haga esto? Bueno, acá está. Acá está. Cuando los chicos están queriendo hacer algo o están queriendo comprarse un juego o hacer... mis chicos en la casa, ¿no? Ellos, la madre ahí muy sabia para no decir que sí ni no. Ya les descubrí el secreto acá, Israel y Caleb. Cuando no queremos decir ni sí ni no. Entonces, ellos mismos, junto con mi ayuda, nos armamos un arte ahí muy interesante, con luces y todo, de este verso, es el verso 8. Así que ya les doy, papás, ahí un tip, ¿no? Nos armamos ahí un póster, un arte con estas cosas. Ahora, lo que estás pensando comprar, lo que estás haciendo en tu celular, lo que estás diciendo en la escuela, anda a evaluarlo con esto. Y se quedan bien, no, anda. Y va y le empiezan a leerlo. Entonces, cuando ponga algo ahí en su pared, fíjese que tenga algún verso, alguna promesa. Entre los pósters ahí de sus ídolos de canciones o de Rambo, bueno, eso ya es de mi época, no de Rambo iba a decir, pero eso ya no lo conoce, Pipo ya no lo conoce, ¿no es cierto, Pipo? No sabes quién es Rambo, ¿no? Entonces, actualizate, loco. No, yo me voy a actualizar.
Bueno, entonces, si es verdadero, si es honorable, si es justo, si es puro, si es amable, si tiene buena reputación, si tiene virtud, si es aplaudible, entonces esos 5 verbos que acabamos de aprender, hagámoslo. Y nos aseguramos que la presencia del Señor está con nosotros. Cuando discipulamos a alguien, la idea es que este individuo vaya a Jesús, conozca a Jesús. El hermano Carlos habló de ser influenciadores, hacer influencers. Entonces, Pablo era uno de ellos. ¿Soy yo un influencer? Elian, ¿sos vos un influencer? Irra, Aarón, y así sucesivamente con cada uno de nosotros. Influencers. ¿Pero con qué estamos influenciando? Está la pregunta. Nosotros como discipuladores modelamos a Cristo. Y es ahí donde podemos decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y por qué será esto? Porque el creyente, lo digo otra vez, vamos a editarlo, porque el no creyente no ve a Cristo, no está viendo a Cristo, está viendo a Mía, está viendo a Máximo, el no creyente, a Keila, ¿no es cierto, Keila? ¿Te me estás durmiendo ahí? No, bien, atenta ahí. Entonces, por eso, porque el no creyente no ve a Cristo. Por esa razón, entonces, es importante que nosotros modelemos e imitemos buenos patrones que Cristo nos ha provisto. Entonces, pero también, tampoco se me agüite porque usted piensa que es el único. No se aflija, no es el único. Acá vemos un buen grupo, un lindo grupo hoy, ¿no? Que también estamos imitando a Cristo. Así que no estamos solos en esta tarea de decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Eli, por favor. Que Dios les bendiga y es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta mañana. Vos que estuviste ahí con nosotros también en tu casa siguiendo este sermón, espero que también que puedas recapacitar en esta palabra que el Señor nos ha permitido que compartiéramos los unos con los otros. Dios te bendiga. Gracias, Wilmar. Me dijeron que le dé como un cierre, pero ya lo hizo todo él. Yo encuentro el mensaje de hoy muy práctico. Es como que Pablo ya es un poco así cuando escribe, te da con un caño y si no estás trabajando, ponete a trabajar, te dice. Pero yo veo importante también, el hermano Wilmar decía que la semana pasada hablábamos de los influencers. Y yo tengo que saber a quién estoy mirando, a quién estoy siguiendo, para saber a quién me quiero parecer o qué estoy mostrando. Entonces ya tenemos la parte práctica, ya tenemos, nos vamos con 4 puntos, que es aprender, porque hay un padre, hay un maestro que tiene cosas que enseñarnos, que nos vamos con la idea de recibir, porque ese mismo padre tiene cosas para nosotros. Y no te estoy hablando de cosas materiales, sino que te estoy hablando de que tiene un propósito para vos, tiene un llamado para vos, tiene un ministerio para vos. Pero eso lo vas a conocer a medida de que vos te vayas metiendo y de que vos vayas queriendo aprender. Hay cosas que Él te quiere decir. La otra pregunta es si nosotros estamos escuchando cuando Él nos quiere hablar. Y vamos a ver la obra de Dios en nuestras vidas a medida que nosotros vayamos cambiando, a medida que nosotros vayamos aprendiendo y creciendo. Y el Evangelio, lo que venimos a aprender acá, no es nada si no lo llevamos a la práctica. Nos quedamos solo con la teoría y vamos a seguir siendo solo nosotros. Y los domingos va a ser venir a cantar y nada más. Pero Dios quiere que lo imitemos a Él, quiere que lo imitemos a Jesús. Pablo nos dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo.
Entonces me parece importante en esta mañana recuperar esa conexión con nuestro influencer. De vuelta, no es coincidencia de que varios puntos se conecten de fin de semana a fin de semana. Entonces yo quiero que mientras van a estar cantando los chicos, vos le digas a Dios lo que realmente querés. Que sea una decisión tuya de decir, Señor, yo te sigo y Señor, yo quiero imitarte. Y que cuando termine este culto, cuando vos empieces la semana, estés en tu casa, decidas ser imitador de Cristo. Decidas ponerte a trabajar. Y si ya estás trabajando, la Biblia declara que el Dios de paz está con vos. Ese mismo Dios que estuvo hace 2000 años está hoy para tu vida.